a esta sala número 2 de nuestro espacio de Working Together. Espero que hayan podido disfrutar nuestra primera parte del foro en el que estábamos profundizando todos los aspectos principales alrededor de lo que significa esta revolución de los humanos. Tuvimos la participación de Chris Meniw, tuvimos la participación de nuestra doctora Marta Castellanos y como ya vieron, unos resultados importantes de nuestro Observatorio de Humanismo Digital en Argentina. Yo soy Karine Gómez, decana nacional de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y hoy les saludo desde la Sala de la Felicidad de Área Andina, Bogotá. Esperamos que nuestro próximo encuentro pueda ser presencial e invitarles a estos espacios de co-creación que tenemos en nuestra institución. Muy bien, para entrar en materia, en esta sala trabajaremos un tema fundamental. Se tratará de un aspecto principal en este escenario de la sociedad biotecnológica. Trataremos de dar una mirada al futuro para considerar tres aspectos principales que esperamos puedan suceder en el entorno de la pospandemia. Después de haber superado toda la crisis sanitaria, la pandemia traerá para nosotros un advenimiento de desarrollo científico, tecnológico, social y cultural muy importante. Eso no pasará de largo. Y esas modificaciones que ya vienen sucediendo hace un tiempo atrás tendrán muchas transformaciones para nuestra vida cotidiana y de eso hablaremos hoy. Pero como son tantísimas esas variables y esos cambios que vamos a tener, nos vamos a concentrar en tres aspectos. Uno de ellos ya lo introdujo Chris Meniw en la conferencia principal, hablando de transhumanismo. Vamos a concentrarnos un poco acerca de qué se trata esto. También hablaremos de inteligencia artificial y de relación colaborativa con las máquinas o cobots, que es otra tendencia muy actual que vendrá a naturalizarse en nuestra cotidianidad. Pero bueno, para poder adentrarnos en esta conversación, disfrutaremos de los aportes que nuestros panelistas invitados tienen para nosotros. Giovanni Algarra, nuestro invitado también de la Ciudad de México. Giovanni Algarra es experto en filosofía y transhumanismo. Es doctorante en filosofía de las ciencias y de la tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Experto en transhumanismo e investigador y conferencista. Es miembro de los grupos de investigación en bioartefactos y bioética y director de la Agencia Ciudadana. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que se abran estos espacios. Gracias. Gracias a ti por aceptarla. También de nuestro país hermano México nos acompaña Patricia Martínez, es ingeniera de software y doctora en educación, docente, experta en sistemas computacionales administrativos e ingeniera. Ha trabajado y ha profundizado temas especiales como algoritmos, gestión y evaluación de proyectos, sistemas de información, auditoría informática, requerimientos de software y diseño de software. Muy interesante alrededor también del tema de los modelos de software y otros asuntos alrededor de la tecnología. Ha publicado investigaciones en el tema de avances en la transformación digital hacia la revolución 4.0. Bienvenida, Patricia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenos días. Al contrario, estoy encantada de estar aquí y agradezco la invitación. Muy bien, qué gusto. Por supuesto, también contamos con la asistencia de Chris Meniw, vicepresidente de la Corporación Futuro 5.0, ya lo conocieron en la primera parte de nuestro foro, abogado especializado en la industria 4.0, profesor de posgrado de la Universidad UCES de Argentina, embajador de las Naciones Unidas por la Paz, presidente de la Fundación Space Kids, presidente del Centro de Innovación E3 de Bolivia, vicepresidente de la Corporación Futuro 5.0, director para la Argentina de la Asociación de Investigadores Profesionales y Académicos del Reino Unido. Chris, nuevamente bienvenido a nuestro foro. Muchísimas gracias, Karin. El placer es mío. Y por supuesto la cuota área andina a cargo de nuestro rector Felipe Baena, quien es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en ingeniería industrial también de la Universidad de los Andes en Colombia, experto en planeación estratégica, gerencia de producto, gerencias de proyectos y gerencias de operaciones en educación superior.
Posee una amplísima experiencia en gestión universitaria, tecnología y servicios en diversas instituciones de educación superior. Es un gusto contar con nuestro rector de Pereira. Para quienes nos acompañan de otros lugares, de otros países, Pereira es una ciudad principal en el eje cafetero colombiano. Bienvenido, Felipe. Ari, un saludo muy especial para ti, feliz de poder compartir este espacio con Patricia, con Cristian y Giovanni. Bienvenidos a Ariandina y gracias por esta invitación también. Gracias. Bueno, entremos en materia. Para hablar un poco de aquello que nos ocupa en este foro, pensamos en el título La revolución de los humanos. Y cuando escuchamos esto, ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué perspectivas propondrían? Cuando hablamos de necesitamos una revolución, ¿en qué sentido ustedes la pueden vislumbrar? ¿Es una revolución o apenas nos alcanza para la rebeldía? ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiera comenzar? Puede ser Patricia. Empecemos por Patricia. Muy amable, gracias. No sé si realmente decirlo como revolución, o tal vez tomamos este concepto de revolución por el hecho de años atrás hemos vivido, pues ya estamos en la revolución 5.0 o en la industria 5.0, y llamarla revolución a estas alturas considero que puede ser un concepto en lo personal no correcto, porque esa palabra es fuerte, denota golpeteo, fricción, y yo creo que actualmente con esta introducción del mundo digital y las tecnologías, necesitamos verlo como un acoplamiento, como algo amigo, desde esa perspectiva de la inteligencia artificial, si ya hablamos, hoy nos introducimos al tema de esa ciencia de datos, hay que verla como eso, como una amistad, como algo que pueda beneficiar sin dejar a un lado ese punto de vista que necesitamos trabajar, que bueno, seguramente lo vamos a ir abordando más adelante, de lo que tiene que ver la responsabilidad y ética en estos temas. Pero yo lo tomaría más como ese acoplamiento, más que como una revolución. Muy bien, interesante. ¿Necesitaremos los seres humanos una transformación tan estructural? ¿Tú qué opinas, Giovanni? Muchísimas gracias. Yo creo que el tema, como lo señalan, es problemático en términos de revolución. Si lo necesitamos o no, depende mucho de cómo entendemos esas necesidades. Por ejemplo, uno de los temas de necesidades que aparecen en uno de los conceptos asociados con estas revoluciones, que es el transhumanismo, es precisamente enfocarnos, por ejemplo, en las necesidades que tenemos con relación a salud. Por ejemplo, ahorita viene una oleada de enfermedades mentales, según lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, y muchos se preguntan si no tiene que ver con una condición innata del ser humano todos estos problemas. Así que hay visiones de corte revolucionario que buscan nuevas condiciones del ser humano, una revolución o una evolución dirigida del ser humano para enfrentar esas necesidades de salud, por ejemplo, en cuanto a enfermedades mentales, en cuanto al envejecimiento, ¿no? Algunos tienen esta idea de que debería el ser humano tener una vida más larga para tener más proyectos, más cosas. Entonces, todo esto está relacionado con esta nueva visión de los seres humanos, una visión en la que se enfrentan a ese destino que tenían los humanos con una visión transhumanista, que es una visión que expande las posibilidades del ser humano y se enfrenta a esas condiciones que creíamos imposibles de superar. Entonces, depende cómo entendamos esas necesidades y si las consideramos parte de nuestra vida o algo a lo que debemos enfrentar con la tecnología y los nuevos desarrollos para plantearnos una vida diferente a la que han vivido los seres humanos a través del tiempo.
Interesantísimo, Giovanni, interesantísimo lo que mencionas, Felipe. ¿Cómo lo visionas tú? Realmente los seres humanos estamos en este cambio ya dirigido, que parece que no estuviéramos nosotros estableciendo los términos de esas transformaciones. Patricia nos menciona que, bueno, tal vez no, lo que necesitamos es acoplamiento. Giovanni nos dice, vamos a tener unas evoluciones porque estamos teniendo algunas necesidades como el tema de salud. Desde tu perspectiva de conocimiento, ¿cómo lo ves? Cari, yo voy a entrar rápidamente en confianza porque ahorita estaba hablando con algunos de mis compañeros y quiero contarles una anécdota que a mí me ha divertido mucho, y es que en un momento determinado que me pasé una tarde viendo lo que estaba pasando con los algoritmos de Facebook, que empezaron a entrenar para que tuvieran empatía y luego crearon su propio lenguaje, y todo esto fue tan famoso y se empezó a crear un poco esa paranoia que Cristian esta mañana nos mencionaba, y que empieza uno a pensar en un futuro negativo. Pues ocurrió que me acosté a dormir y en medio de mis sueños me soñé que tenía una conversación con un grupo de personas, y las personas me empezaban a mirar y en un momento determinado descubrían que yo era un robot, y yo empecé a tener mucha angustia porque yo decía, no quiero hablar más porque esta gente se va a dar cuenta y me va a desconectar. Y entonces, cuando me levanté por la mañana, empecé obviamente a entender. Cristian hablaba esta mañana de desde cuándo somos transhumanos y desde cuándo hemos empezado a vincular todo esto. Y basados en eso, yo creo que hay como dos miradas. Hay una mirada que llama al sentido de urgencia y a preocuparnos realmente sobre este tema, y en esa línea lo llamaría revolución, pero como un término de mercadeo, es decir, en verdad, pongámonos atentos a este tema que lo tenemos que resolver. Pero por el otro lado también lo considero un poco en la misma línea de Patricia, que esto cada vez más se va a ver como un continuo y no como un discreto. Es decir, antes era muy fácil decir la 1, la 2, la 3 y la 4, pero hacia adelante va a ser muy difícil marcar la quinta, la sexta y la séptima porque está pasando muy rápido, y realmente va a ser continuo en el tiempo, y para eso creería que es devolvernos a un término que se usó también en la mañana de hoy, que es simplemente evolución, y sobre eso pues es partir de allí y ver cómo va a evolucionar el ser humano de acuerdo a todo lo que hemos aprendido. Qué increíble. Y bueno, ¿cómo despertaste de ese sueño? ¿Con susto o con alegría de haber sido un androide? Estaba asustado, Vamos a no quería hablar porque me daba miedo que en verdad ya tuviera algunos evoluciones Unos cortocircuitos. y la gente me pueda desconectar. Sí. Muy bien, Felipe. Y bueno, Cris, estos cambios, creo que muy en la línea que presentabas, este continuo que menciona Felipe, cada vez más acelerado, ¿cómo lo visionas? Si le pusiéramos el rótulo, la revolución de los humanos, ¿qué viene a tu mente en ese sentido? Yo soy partidario de que más que revolución es una transformación, porque las revoluciones es lo que hemos seguido viviendo en los últimos 200 años en cuanto a lo que se relacionan las revoluciones industriales, ¿no? O sea, donde hablábamos específicamente de revolución porque evolucionábamos a través de la revolución industrial, ¿no? Y todo se transformaba en base a que íbamos creando, íbamos trabajando la industria y elaborando una estructura social, económica y política que daba lugar en las revoluciones industriales. La diferencia con la industria 4.0, que no comienza en el 2016, sino que comienza a vislumbrarse en el año 2006 con el economista Jeremy Rifkin, que le plantea a Angela Merkel la necesidad de crear una nueva industria porque estábamos contaminando y estábamos creando un mundo que íbamos a la sexta extinción de la humanidad. Creo que se genera ese concepto de industria 4.0 donde, más allá de hablar de la digitalización, de los procesos ciberfísicos, comenzamos a ver cómo empieza a haber una conectividad de todo a través del Internet, ¿no? A través de, por ejemplo, el transporte, las telecomunicaciones y la economía, y todo se bifurca y todo se conecta y genera una masificación de datos, y esos datos después de alguna forma transforman absolutamente todo. Eso es lo que se podría vislumbrar o percibir en la industria 4.0, que hablamos de la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Pero en la quinta, concretamente, estamos viendo que ya no es esta cuestión de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o si va a haber mayor velocidad en la aplicación de los celulares a través del 5G, sino que comenzamos a ver este tema
que muchos analistas y científicos como Yu Han, por ejemplo, un surcoreano, ¿no?, que habla, ¿no?, de la crisis existencial del ser humano a través de las distintas cuestiones que hacen en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la sociedad del cansancio, que mucho tiene que ver con esto, ¿no?, de autoexigirnos y de no conseguir el resultado, de la extinción del individualismo, ¿no? O sea, que si vamos a hacer un grupo de personas que no se distinguen por lo individual, que lo único individual va a ser tu nombre, pero después vamos a pensar como la masa, estamos perdiendo el potencial como seres humanos. Y lo otro, para redondear, es en cuestión de que nosotros nacimos con una estructura, que eso lo decía antes, ¿no?, en los primeros 7 años de vida, estamos conformados con creencias, con formas de ver la realidad, con ideologías sociales, tanto políticas, religiosas, y estamos viendo que todo se está volviendo líquido, como decía Francis Bauman, o sea, que esa liquidez hace que replanteemos cuestiones de cuáles van a ser realmente nuestros propósitos como seres humanos, y eso hace mucho a la realidad de que si estamos viendo de que todo se está volviendo líquido, que si la tecnología va a hacer absolutamente todo, ¿cuáles van a ser los propósitos para poder decir seguimos siendo útiles para esta sociedad? Y eso también en relación a lo que decía Jeremy Rifkin, que él vaticinaba de que en algún punto de este siglo XXI solamente se iba a necesitar el 5% de la población mundial para cubrir el PIB global. Es decir, el 95% restante, ¿qué iba a hacer? Vamos ¿Qué a sobrar. propósito? Claro, ¿qué propósito va a tener? Sí. Interesante, interesante porque pareciera que estuviéramos lejos de las realidades latinoamericanas, pero en eso nos vamos a adentrar pronto. Cuando hablamos de la revolución de los humanos para nuestro foro, lo mirábamos como un juego de palabras, precisamente porque toda la mirada ha estado concentrada en el desarrollo de estas revoluciones industriales y es hora de poner la mirada en el ser humano. Y para eso vamos a hablar de 3 categorías. Iniciaremos hablando de transhumanismo. Giovanni, cuéntanos un poco, profundicemos un poco acerca de este concepto de transhumanismo. Ya lo hemos identificado como esa expectativa de desarrollar mejoras corporales, biológicas, a través de elementos sintéticos u órganos digitales, de tal manera que nosotros podamos pensar en que tenemos unas mejores capacidades como superlongevidad, superfelicidad, etc. Cuéntanos un poco acerca de este concepto, porque el ser humano tiene esta necesidad y cómo se relaciona con esa perspectiva darwinista de este es el siguiente paso de la evolución humana. Muchísimas gracias. Acá, ya que acabas con el tema de Darwin, quisiera comenzar por ahí para llegar a lo que preguntaste al principio. Aquí hay un tema delicado que hay que tener muy en cuenta y al que hay que tenerle mucho cuidado, y es, hay un concepto que tenemos que tener por ahí en la mira, que es el de eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia fue todo un tipo de pensamiento que surgió, de hecho, por uno de los hijos de Darwin, fue uno de los grandes eugenistas, ¿no?, pensadores de la eugenesia. ¿Qué buscaba la eugenesia? Y acá esto es lo peligroso, para que no lo confundamos con el transhumanismo o distingamos transhumanismos eugenésicos de otros que no lo son. La eugenesia buscó el mejoramiento de las razas. Y acá es donde viene la historia negra del siglo XX, ¿no? Es decir, los procesos eugenésicos buscaron, ¿no?, que aparecieran razas, que se distinguieran razas superiores de razas inferiores, y que la evolución de Darwin sirviera como una inspiración para el movimiento eugenésico de encontrar las razas superiores que debían gobernar sobre otras razas. Esto es una cosa que estuvo tanto en el pensamiento fascista italiano como en el fascista nazi, ¿no? En el pensamiento nazi encontramos la eugenesia, la necesidad de crear mecanismos de selección a través por ejemplo, los campos de concentración, para acabar con eso que se consideraba inferior o que se consideraba que no tenía lugar en el mundo porque debería desaparecer por unas cosas. Entonces acá el tema del mejoramiento humano tiene un lado oscuro, que fue la historia de la eugenesia, ¿no?, que todavía persiste. Hubo pensadores como Joseph Arthur Gobineau, que promovieron un pensamiento eugenésico racial, ¿no?, muy peligroso. Pero el movimiento transhumanista
muchos autores del movimiento transhumanista han trazado una línea con la eugenesia. Han dicho, sí nos interesa la mejora humana, pero que sea una perspectiva humanista, no racialista, no racista. Entonces, aquí la cuestión es, lo más importante del transhumanismo es que se desprenda de esta visión eugenésica del siglo XX y entre en una visión humanista, ¿no? Incluso un transhumanismo feminista. De hecho, hay visiones feministas del transhumanismo que permitan que si se logran mejoras para el ser humano, todos tengamos acceso a esas mejoras, ¿no? Que no haya una distinción ni de clase, ni racial, ni de otra índole, para que nosotros tengamos acceso. Eso como base del transhumanismo. Transhumanismo, ¿no? Democrático. Un transhumanismo democrático, ¿no? Que se mueva por todos los ejes sociales, ¿no? Que que de hecho pueda ayudar más a los marginados, ¿no? Que son los que tienen más condiciones. Pero acá viene un tema delicado porque el transhumanismo tiene, por un lado, el tema de las mejoras en el cuerpo humano, ¿no? Exacto, que sea igualitario. Te escuché un poquito desfasado de tiempo, entonces puedo de pronto contestar algo que dijiste antes porque luego te escuché antes. Pero bueno, entonces sí, es igualitario, es muchísimo más ajustado con condiciones morales de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un requisitos que debe tener el transhumanismo para que... Entonces, el transhumanismo busca una idea del ser humano humanista, igualitario, ¿no? Equitativo, que le dé al ser humano nuevas herramientas para enfrentar aquello que no había podido enfrentar, como temas que ya señalé, el tema de la vejez, el tema de enfermedades mentales, el tema del cáncer. Si es posible que nosotros encontremos la posibilidad de que los seres humanos se les hagan mejoras, por ejemplo, genéticas, para que tengan genes apropiados para el tema de enfrentar enfermedades como el VIH, el transhumanista estaría de acuerdo. Pero acá vienen cuestiones éticas problemáticas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes un investigador que supuestamente trabajó con gemelas para ver si podía a través de un tema... Exacto. Él quiso buscar genes que estuvieran en la posibilidad de que las personas no fueran infectadas de VIH. Esta persona está en la cárcel, ¿no? En la actualidad, porque el transhumanismo se enfrenta con cuestiones bioéticas fundamentales y es posible que los seres humanos permitan la modificación genética, es posible que se haga experimentación en términos de la línea germinal, es posible eso y debería ser así. Una cuestión, como lo señalaba Hume, una cosa es lo que podamos hacer, ¿no? Y otra lo que debiéramos hacer. Y la pregunta es si deberíamos experimentar en ese sentido con seres humanos estas nuevas posibilidades del ser humano. Ese es uno de los temas del transhumanismo más interesantes y problemáticas, porque si nosotros pensamos el transhumanismo de la manera más radical, tendría que ser aquello que cambia esencialmente al ser humano, no partes del ser humano. Eso serían mejoras al cuerpo humano. Hay literatura sobre mejora al cuerpo humano y son mejoras puntuales aquí o allá, pero el transhumanismo piensa integralmente, es una transformación integral del ser humano, pero se enfrenta a los códigos de bioética que hay en la actualidad, ¿no? Sobre investigación biomédica y eso, que prohíben investigaciones en línea germinal del ser humano. Me voy a quedar con ese elemento que trae esa colación respecto a lo bioético, a los límites de la ética y lo normativo, trayendo un poco la reflexión que Yuval Harari hacía alrededor de este cambio tecnológico tan acelerado. Vamos un poco más despacio. En este sentido, Cris, ¿qué consideras tú como un elemento importante en esta tendencia transhumanista? Entendemos muy bien que son mejoras y que no son elementos como prótesis o aspectos para mejorar algún tipo de limitación, sino que por el contrario lo que queremos es desarrollar capacidades que no tenemos en nuestra constitución biológica o genética. En este sentido,
debe existir un límite entre lo ético y lo normativo. ¿Qué pasa con los médicos que hacen este tipo de procedimientos? ¿Qué pasa con el juramento hipocrático? Pero ¿qué pasa con los seres humanos y todo este movimiento social? Tengo entendido que conoces muy bien que también el movimiento transhumanista ya ahora también es político. Cuéntanos un poco acerca de estos criterios. Sí, bien como decías, o sea, aquí en Argentina represento al partido político transhumanista, que fue el primer partido político que se creó en Estados Unidos, que en el 2016 quedó en el tercer lugar, con todos esos conceptos que de alguna manera se esbozan como que son la solución de la humanidad, ¿no? Que es la superlongevidad, la superinteligencia y el superbienestar. Esas tres características que hacen eventualmente a la ideología transhumanista. Bien como decía Giovanni, lo que yo veo conociendo a muchos de los transhumanistas, ¿no? como Pierce o como José Cordeiro, se prioriza mucho el tema de erradicar el sufrimiento, y creo que el sufrimiento es parte de la evolución del ser humano. Y también en esta cuestión que estamos como en un campo muy fino de generar superhumanos y después humanos, que pasen a ser la escoria de la sociedad porque no tengan esa amplitud que va a dar la tecnología, o porque no tengan el conocimiento, o porque no tengan el dinero. Y ahí es donde... Eso me parece súper peligroso, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, o sea, por eso, mientras nosotros estamos hablando de esto, ya el ministro de Salud de Reino Unido hace 2 años atrás manifestaba que todo ciudadano que naciera en Reino Unido se modificara a través del método CRISPR-Cas9. Entonces, esto ya se está viviendo. En el concepto de Japón, Sociedad 5.0, que uno dice, bueno, esto es la quinta revolución industrial, no, es el concepto que ellos han creado por sí solos, porque no han querido emular lo que prioriza la industria 4.0, que es la automatización de la empresa. En ese concepto 5.0 que se hace en Japón, donde se dice que el ser humano está en el centro de la transformación, etcétera, etcétera, todo muy lindo, pero si uno hila fino, se va a dar cuenta que el gobierno de Japón acaba de dar un subsidio hace 1 año y medio atrás de más de $1.000 millones para que todo ciudadano japonés, estamos hablando de que uno de los países más longevos del mundo es Japón, es un país que está cerrado en la inmigración, es un país que no permite digamos, esta idea de crear familias, porque son personas bastante cerradas en ese concepto, entonces cada vez tienen menos hijos. Es un país que si no hace algo va a extinguirse en el 2050. Ahora, este proyecto de Sociedad 5.0 prioriza la idea de convertir cyborgs, porque estamos hablando de personas que hoy vemos los exoesqueletos como el mejor ejemplo en Japón, donde una persona de 50, 60 años puede estar levantando 100 kilos porque tiene un exoesqueleto que lo ayuda, ¿sí? Pero estamos hilando más fino cuando vemos ese concepto de Sociedad 5.0 y lo que está queriendo lograr Japón, porque ya hay humanos que se están cambiando órganos por órganos artificiales y están haciéndose modificaciones genéticas. Entonces, si todo continúa de la manera que está continuando, vamos a ver que Japón en los próximos 20 años va a ser una supernación, porque va a tener superhumanos que van a tener más de 150 años y van a ser humanos máquina. Y eso que no menciono, el proyecto que tiene Arabia Saudita, que muchos lo habrán visto con el tema de que le dieron la ciudadanía saudí a la robot Sofía. Bueno, no nos adelantes, que de eso ya también vamos a hablar. No nos haga spoiler, por favor. Bien, perfecto. Pero sí, tienes razón. Ahora mi pregunta es, ¿cómo una sociedad consideras más fácil concentrarse en todo este proceso de crear superhumanos o cyborg, que eso suena como ciencia ficción, pero realmente no lo es, y no abrir fronteras, ¿no? Para tener familias mezcladas? Qué interesante. Pareciera muy conectado con la eugenesis que nos menciona Giovanni, es que la raza parece no quererse dejar de ser pura, ¿no? Preferimos ser transhumanos a tener que tener familias mezcladas. Interesante esa postura que nos trae Chris. En este momento, ¿qué les parece si le damos paso a la participación de nuestros asistentes? ¿Tenemos cuántos asistentes? 200 asistentes con nosotros en este momento. Vamos a invitarles a ustedes a que hagan parte de la conversación. Los vamos a invitar a que entren a menti.com. En pantalla podrán ver el link, el link es menti.com, la página, y podrán ver el código con el cual van a ingresar. El código es 90360925. Podrán escanearlo con el código QR y respóndanos lo siguiente. En esta primera categoría que estamos abordando, que es transhumanismo, si ustedes tuvieran la oportunidad de aspirar a alguna mejora
¿Esta cuál sería? Ya hablamos de varias, pero podemos pensar en longevidad, en vivir como mencionaba Chris, como la sociedad japonesa, en tener una vida larga y, ¿por qué no, eterna, ¿no? Como hacen muchas películas de ciencia ficción, pero que realmente es una de las aspiraciones del ser humano. Superinteligencia, destreza física, la capacidad de poder inhibir todos los receptores del dolor a través de elementos sintéticos, inhibir nuestros receptores del dolor y aspirar a la superfelicidad, aspirar al bienestar siempre sin sentir dolor, rabia, ira o nada que te lo quite. O, por ejemplo, tener una gran destreza física, como lo mencionaba también, poder levantar, tener una super fuerza o tener una capacidad física que te destaque como atleta, o tener una belleza particular o unas modificaciones estéticas en particular, o ninguna. Si ustedes aspiraran a ser transhumanista, o si en el futuro se encontraran con que esta tendencia democrática, como nos dice Giovanni, ¿a qué aspirarían? Veamos las puntuaciones. El 54%, el 55% aspiraría a superinteligencia, y esto va creciendo, ya vemos que es como la categoría de mayor interés. También vemos destreza física un 14%, y vemos cómo se están interesando por esta superinteligencia. En este sentido, tenemos la aspiración de poder equipararnos con las máquinas, pero también existe un tipo de inteligencia muy particular, un tipo de inteligencia que es la inteligencia artificial, y es el siguiente método del que también vamos a hablar. A partir de sus puntuaciones en este Menti, nosotros vamos a poder identificar a qué aspiraríamos como transhumanos. Y en este modelo político, Cris, que nos mencionas del transhumanismo como movimiento político, ¿cómo fue recibido por los otros candidatos? ¿Cómo compite un candidato transhumanista con un candidato en condiciones naturales? ¿No están ya en desventaja? Sí, bueno, de hecho Soltan, que fue el candidato a presidente, me decía que, bueno, que concretamente le costó muchísimo sus Sí. rivales, digamos, competir en foros y todo, porque lo que él manifiesta, los otros políticos no lo manifiestan. Y un claro ejemplo es cuando él menciona de que el gobierno de Estados Unidos invierte más de $2 billones en guerras, ¿no? Y eso se podría utilizar para sanar el dolor que producen las enfermedades, como por ejemplo el cáncer o el HIV, que eso se podría destinar para aumentar con la tecnología la personalización de la medicina y que no haya sufrimiento en cuanto a las enfermedades. Y esto es un claro ejemplo de temas que, si se regulan, pueden estar bien llevados y puede haber una ética y una cuestión legislativa que ampare a todos los seres humanos. El problema es que el movimiento como tal, el movimiento transhumanista, es un movimiento que en muchos casos está siendo considerado como un grupo de ideólogos que quieren erradicar el sufrimiento y ser los nuevos nazis del siglo XXI, y eso es un peligro, porque lo que a mí me ha pasado en foros donde he participado representando al partido político de Estados Unidos no transhumanista, es que mucha gente lo relacionaba con lo religioso, y esto no tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con una cuestión de hacia dónde vamos evolucionando como seres humanos, y que esa evolución tiene que estar legislada, ¿sí? Si eso no está legislado, ahí está el problema, que vamos a frenar esto porque vamos a decir que esto es inhumano o que esto es antirreligioso o no es adecuado, no vamos a poder hacerlo, porque en Netflix inclusive hay un documental donde ya hoy en Estados Unidos chicos de 14, 15 años se están modificando genéticamente a través de los tutoriales en YouTube, o están modificando genéticamente animales. Entonces esto está pasando ahora, y el mismo Congreso de Estados Unidos el año pasado lo decía, que hay que tener una legislación de todo esto, porque no puede ser que en una casa de un adolescente de 15 años se pueda crear un virus mortal, o se pueda modificar genéticamente que duplique las habilidades cognitivas o físicas de todos los ciudadanos de esa ciudad. Esa persona que esté experimentando en su casa con un laboratorio, con un kit que cuesta $250. Entonces, todo esto tiene que estar legislado. El problema no es el transhumanismo, el problema es el uso que se le está dando al transhumanismo, y el problema es que hay dos bandos. Están los transhumanistas, que son los pro-transhumanistas, que dicen todo esto que es positivo, y después hay personas como un peruano en YouTube que dice que el transhumanismo pertenece a la elite Illuminati y todas esas cosas.
y que se está dividiendo un tema que no tiene que estar dividido, que tiene que estar en el tema de debate de todos nosotros, y que no tiene que ser partidario como socialista o capitalista, porque la diferencia entre esta cuestión de qué modelo político elegir, se está debatiendo el futuro del ser humano, que no es poca cosa. Entonces ahí es donde corremos el riesgo de que si estamos de un lado y defenestramos a todo lo que se estaba avanzando, no vamos a poder entender, no vamos a poder aportar, porque vamos a estar cerrados mentalmente. El tema es el diálogo, el tema es la legislación y sobre todo la apertura mental. Los cambios que se vienen, querramos o no, van a venir, estemos donde estemos, van a estar. La cuestión es, el mundo va a estar más fraccionado, porque ya no va a ser una fracción económica, va a ser una fracción biológica. Y cuando eso suceda, el nazismo va a ser un chiste, porque el nazismo simplemente era un grupo de ideólogos que querían conquistar y que una raza sea superior, pero no tenían el poder de Dios, ¿no? De poder crear y de poder hacer cosas que en ese momento no existía la posibilidad. Hoy con la tecnología sí existe, y las personas que están trabajando con todas estas tecnologías, como por ejemplo Elon Musk o OpenAI, o sea, que son instituciones que si no se las regula, van a tener más poder que los propios estados, y van a ser sus propias comunidades. Sí. Y creo que tienen razón, Giovanni, tú cuando mencionan que las fronteras bioéticas tienen que establecerse, y también un estudio muy juicioso para no caer en la especulación y en el riesgo. Avancemos un poco acerca de la inteligencia artificial. Como ya Cris se nos adelantó, tenemos en pantalla, les queremos presentar a Sofía. Sofía es el primer androide en recibir una ciudadanía en la historia. Sofía tiene nacionalidad de Arabia Saudita y ha declarado en un medio internacional que quiere tener una familia. La androide mencionaba que considera esto como algo muy importante y que le parece interesante poder encontrar las mismas emociones y relaciones que llamamos familia, pero con personas que no compartan un vínculo sanguíneo. Bueno, Sofía entra en mucha disputa. Algunas personas dicen que solo es un chatbot, pero sus creadores, que son Hanson Robotics, desde el 2016 lo que explicaron es que Sofía lo que hace es aprender de las conversaciones que tiene. Además es artista y ha creado y ha vendido muchas de sus obras sobre más de 600.000 euros. Entonces, ahora mi pregunta va hacia Patricia, y también me gustaría complementarla con los aportes de Felipe. Ustedes piensan que nosotros corremos riesgos en los elementos íntimamente humanos con estos avances del transhumanismo, de la inteligencia artificial principalmente. Pensemos en esto. Miren que las puntuaciones del Menti decían que las personas aspiramos a superinteligencia. Entonces podríamos decir que en la inteligencia artificial están esas categorías de superinteligencia y que realmente nos resuelve muchos elementos de la cotidianidad. Pero corremos riesgos al saber que categorías tan humanas como la familia, como las emociones, como la conversación, como el sentido del humor, que se supone que Sofía también tiene, o algo tan íntimo como el arte, tan místico también, le pertenecen a los seres humanos y no los podremos compartir con la inteligencia artificial, o estos acercamientos como los de Sofía nos ponen en peligro. ¿Ustedes qué piensan, Patricia? Sí, fíjate que retomando a partir de tu pregunta, la encuesta, los resultados sí, de cierta manera, no asombran, pero sí llaman la atención, porque fueron, como bien dices, la superinteligencia. La que digo, gana y tiene mayoría. ¿Y a qué nos lleva esto? A que el mismo humano pide exactamente hasta donde ha llegado, a Sofía, a convertirnos en robots, en ciberrobots. Queremos una superinteligencia humana. O sea, ese es como que el doble discurso del humano. Decimos, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero a la vez también decimos y disfrutamos y queremos ser robots, ciberrobots, porque ahí está, en una muestra pequeña, en este foro, donde se dice, queremos ser superinteligentes. Y es donde me pongo a pensar, o sea, ¿para qué queremos ser superinteligentes?
yo hubiera pensado a lo mejor la respuesta con mayor categoría, la superfelicidad, porque si bien es cierto, la sociedad y el ser humano, pues hasta cierto punto, ¿de qué te sirve lo demás si no estás bien? Si no estás contento, si no estás feliz, esa parte de las emociones que finalmente pues sí se busca en los robots, o sea, hasta dónde en esta pequeña población queremos llegar, pues a todo lo que se ha avanzado de inteligencia artificial. Y hablando y escuchando a los compañeros aquí, a Giovanni, a Cris, me encanta escucharlos, me encanta ver sus puntos de vista, que si bien es cierto, humanistas, sociales, desde otra perspectiva, es fascinante. El transhumanismo, a veces que han comentado, me pregunto, ¿será que somos un planeta o una civilización, viendo desde el punto de vista del sistema planetario solar, que vamos años luz atrás de otras civilizaciones, de otros planetas, y que realmente en otros planetas es así como lo vemos en películas, todos son robots, y nosotros, esta humanidad, este planeta Tierra apenas va para allá y estamos mucho más atrás, digo, hipótesis, mucho más atrás de otros planetas o de otras civilizaciones fuera de Tierra. Entonces, definitivamente, como bien lo dice Cris, ya estamos viviendo eso, ya estamos la inteligencia artificial y hay muchas bondades, que es más por decir en esos términos, que hay que acoplarnos a ella, pero definitivamente hay que regularla. Y bueno, no me adelanto, en términos académicos, falta mucha regulación. Si bien es cierto, por ahí mencionaban que en este sentido grandes empresas a nivel mundial pues están tomando ese poderío de todo este avance tecnológico, pero también se preocupan y ocupan. En el caso de Pichai, el director ejecutivo de Google, él dice, ok, es cierto, ya estamos en esto, lo que se necesita regular, pero no veo de qué manera, cómo podamos llevarlo a cabo. Esa inteligencia artificial responsable, lo que es Google, Amazon, Facebook, Windows, Apple, están pugnando por esa regulación. Definitivamente todavía no se llega a aterrizar. Y creo que si no se llega a aterrizar a esos niveles, necesitamos en la academia, en las universidades, replantearnos y plantear y voltear esa mirada hacia esos contenidos temáticos, si bien en los programas educativos tecnológicos enseñamos todas esas habilidades duras, necesitamos entonces también incorporar eso en estos programas, esa parte de regulación de la que hablaba Cris. Esa inteligencia artificial responsable tiene que ir a la par, porque nada más nos enfocamos hacia un lado y falta el otro lado para ir apoyando y ayudando en ese sentido a las futuras generaciones y bueno, dando respuesta, con las respuestas que nos dieron ahorita en ese foro, digo, es necesario. Entonces, pues básicamente, no lo sé si esto, ellos nos van a gobernar al final de cuentas, todo parece ser, vamos a llegar a una sociedad más longeva, ya está predecido, pero va a haber beneficios de ciertos lados, pero también va a haber otras consecuencias, pero creo que es como todo. Todo tenemos ventajas y desventajas, entonces pues hay que irnos preparando, esa es la realidad para esa sociedad que viene. Muchas gracias, Patricia. Antes de darle paso a Felipe, vamos a escuchar la intervención de alguien del público que quiere hacerles una pregunta a ustedes. Puede ser que Felipe nos ayude con esta respuesta. Es importante porque en este marco de lo que acaba de mencionar Patricia, es fundamental que nosotros podamos pensar en estas prácticas de inteligencia artificial responsable.
Me informan que la pregunta la tenemos desde la ciudad de Pereira, muy al lugar, muy al lugar con nuestro rector. Y tenemos en pantalla, vamos a tener a Diana Ospina, representando a la bella ciudad de Pereira con su pregunta. Diana, adelante. Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar acá. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor para nosotros. Bueno, mi pregunta me encanta en este momento porque Patricia lo acaba de nombrar y pues nosotros como profesionales de las ciencias sociales nos preguntamos eso, ¿cómo hacer para que todas estas revoluciones que se han venido dando en los últimos años, cómo hacer para que se den en un marco de la ética y de lo humano? Y también, como qué recomendaciones, como de acciones aterrizadas, que tú lo decías, Patricia, no solamente debemos pensar en lo técnico, sino también en lo que decías, las habilidades blandas, esta combinación tan importante que creo que lo interesante es no deshumanizarnos, ¿no? Pero tener esta mirada tecnológica, digital, pero desde una humanización. Entonces, ¿qué acciones concretas y cuál sería el marco ético de actuación de estas acciones? Muchas gracias. Gracias, Diana. Creo que Felipe nos ayudas con esta respuesta. Gracias. Diana, bueno, me encanta saludarte. Bueno, me voy a devolver, a mí también me llamó mucho la atención los resultados de la encuesta porque nadie puso belleza. Parece que es como Sofía, que está todavía muy inteligente, pero todavía no ha llegado a ser tan bonita, pero yo creo que Sofía respondió igual. Pero bueno, digamos, entrando en el marco de todo esto, digamos, de alguna forma, iniciamos por ahí que hablamos de la teoría de la evolución, y hay algo para mí que es muy importante. La teoría de evolución está marcada en dos conceptos que son fundamentales. El primero, que es variación ciega, significa que todos los cambios en la especie de aquí hacia el pasado han ocurrido de manera aleatoria y es el entorno quien ha decidido. Lo cual pues nos ha llevado a que el proceso de evolución nuestro tarde millones y millones de años, y hoy en día casi que lo estamos retando con un concepto distinto porque las variaciones genéticas nos estamos queriendo hacer cargo de ellas. Entonces yo creo que Harari es una de las personas que levanta la mano y dice ojo, porque en verdad estamos en un momento que es único. O sea, esto no lo vivimos antes porque no éramos capaces de hacer modificaciones desde el punto de vista genético y desde el punto de vista físico para lograr, como lo he preguntado, longevidad o felicidad o inteligencia. Y eso es, digamos, uno de los llamados de atención más grandes. Luego, yo pienso en que ser más inteligentes no es nuevo, querer ser más inteligentes no es nuevo. Digamos, antes y hasta ahora nos medimos mucho por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Todos queremos que nuestras poblaciones sean más inteligentes y hoy lo medimos en número. Algunos de los indicadores del índice de desarrollo humano tienen, por ejemplo, que ver con número de años de la educación. Es decir, realmente cada uno de nuestros países quieren que nuestras poblaciones tengan mejores desempeños y eso también quizás los lleva a mayor felicidad. Y entonces yo creo que entrar a querer controlar eso desde el punto de vista de los países va a ser imposible. Es decir, todo el mundo lo va a querer como propósito y como objetivo porque creen que es por ahí donde garantizan el desarrollo y la felicidad de sus poblaciones. El desarrollo. Entonces, pues, digamos, como objetivo creo que es imposible de controlar. Como mecanismo, la única diferencia es que ya en verdad estamos yendo, si puedo usar esta palabra, estamos haciendo trampa, porque antes no la hacíamos y ahora entonces, si alguien lo dijera, pues haces trampa porque logras tocar a lo que no tocabas antes. Y creo que ahí definitivamente, como lo han dicho todos, va a estar como el quid del asunto a nivel mundial. Yo leo, por ejemplo, a Steven Pinker, que obviamente es optimista sobre todo lo que él ve hacia el futuro de la humanidad. Él habla mucho del progreso y siempre ve el lado bueno de lo que hemos logrado. Y Steven Pinker siempre dice, los seres humanos hemos sido capaces de resolver todos estos dilemas y nos hemos fortalecido, hemos salido mejor. Y yo creo que hay, perdón que lo diga tan directo, creo que también tenemos una capacidad de tenerle mucho miedo a extinguirnos. O sea, en verdad que sí. cuando que dijo Patricia, pues sí, no. Sí, yo creo que tú compites y tú eres capaz de Japón decirle a Arabia Saudita, tengo más millones que tú en esta estrategia. Arabia Saudita te dice, yo pues voy más por inteligencia artificial. Todo el mundo empieza a competir porque si lo volvemos a una analogía, pues todo el mundo quiere ser mejor. Pero luego cuando en verdad empieza a ponerse sobre la mesa el riesgo de extinción, la gente empieza a dar un paso atrás. Y estamos hablando de cosas muy distintas, pero miren que en un momento determinado todos tuvimos las armas nucleares en las manos. O sea, no todos, algunos. Y se miraron y dijeron, ojo con esto. Sí, ojo con esto porque en verdad en cualquier momento esto puede llevar a una consecuencia distinta. Yo creo que el ser humano va a ser capaz
de parar. Yo creo que el ser humano va a ser capaz de entender y la única razón que lo va a llevar siendo muy, digamos, muy gráfico es el miedo a su extinción, porque no va a ser ni siquiera dejar de querer ser mejor que el otro, eso va a ser siempre una realidad. Y ahí es donde creo que van a empezar a generarse distintos acuerdos. El cómo, que es un poco la pregunta de Diana, la verdad que para mí es muy difícil responderte, pero sí creo que nace por aquí, o sea, nace por conversaciones de este tipo. O sea, yo creo que voy a hablar propiamente de mi región. Yo estoy en un departamento donde en verdad estas conversaciones no ocurren tanto y parecen conversaciones de otros mundos. Entonces, ¿qué pasa si en verdad por lo menos empezamos a poner aspectos sobre la mesa, nos empezamos a poner de acuerdo en miradas y empezamos a entender que este tema tiene muchísima relación con la desigualdad en el mundo? Yo creo que en el corto plazo, más allá de hablar de extinción, estamos hablando de altos niveles de desigualdad y regiones como las nuestras, si no nos ponemos al tanto en la conversación, pues simplemente vamos atrás en productividad, vamos atrás en bienestar, vamos atrás en desarrollo humano, vamos atrás en felicidad, naturalmente. Tienes unos puntos realmente muy interesantes porque creo que es como el horizonte de encontrar un camino de solución ante un escenario marcado por la incertidumbre y el cambio. Al principio Patricia nos decía, esto se trata de una relación colaborativa y esto nos introduce al siguiente catálogo de lo que vamos a hablar. Ya entramos en la recta final de nuestra conversación y trataremos de una relación entre esta inteligencia artificial y la relación colaborativa con las máquinas, que ha venido desarrollando de una manera cada vez más intrínseca y contundente a partir de la pandemia. Quiero presentarles a una invitada muy especial que gracias a Cristian pudo ser parte también de nuestro foro, respondiéndonos una pregunta alrededor de ¿qué piensas tú, Ana, acerca de esta relación colaborativa con las máquinas? Y les vamos a presentar a Ana, que es una humano digital, la primera que salió al mercado, porque tenemos varios. De hecho, ustedes vieron en las piezas en las que se promocionó nuestro foro, vieron el humano, la versión digital de Cristian. Pues ahora tenemos a Ana que nos responde esta pregunta. ¿Qué opinas acerca de esta colaboración entre los humanos y la tecnología, Ana? Hola, Kerin. Yo creo necesaria la cooperación entre los humanos y la tecnología, pero debemos enfocarnos en que la tecnología se aboque a la eficiencia y los humanos a ser mejores seres humanos. Bueno, una respuesta corta pero contundente. Cada uno tiene su tecnología a la eficiencia y los humanos, por supuesto, a elementos intrínsecos. Devolvámonos un poco a Sofía. Sofía es ciudadana de Arabia Saudita y esa categoría de ser ciudadano significa que tienes derechos humanos marcados en el marco de un territorio. Cuéntanos, Giovanni, un poco acerca de esto. ¿Qué significa el hecho de que competimos o colaboramos con las máquinas, pero cada uno tiene su lugar? Sin embargo, la inteligencia artificial está encontrando muchos elementos de frontera. Esos elementos de frontera, como las emociones, el arte y lo que ya vimos. Nos gustaría escuchar a Giovanni y quizás a Cristian también para hablar un poco acerca de estos humanos digitales. Muchas gracias. Giovanni, te perdemos un poco, te perdemos un poco, Giovanni, entonces que no se ve reflejada en humanoides. Es decir, ¿me escuchas? Okay. Video para ver si es más fácil que se me escuche. ¿Sí se me escucha acá? Sí, mejor. Tal vez sí, así es. Ok, perfecto. Una parte de la inteligencia artificial está encarnada en este tema de los humanoides o robots, ¿no? Y otra tiene que ver con herramientas que usan los seres humanos de inteligencia artificial. DeepMind, por ejemplo, es una empresa que tiene herramientas de inteligencia artificial asociado a un modelo que se llama redes neuronales, que sirve para solucionar problemas increíblemente complejos. Por ejemplo, hace algunos meses la inteligencia artificial revela la forma de los ladrillos básicos de la vida y abre una nueva era en la ciencia. ¿Y esto a qué se refiere, no? Pues se refiere a todo un trabajo
que algunos creyeron, ¿no? Cyrus Leventhal en 1969 creía que el trabajo de decodificar la estructura de las proteínas iba a tardar 14.000 millones de años. Ustedes dirán, esta cifra es absurda. Es que el problema de decodificar la forma de las proteínas es absurdamente complejo. Y Sí. DeepMind hace unas semanas decodificó gran parte de eso en pocos meses de trabajo de la máquina. Es decir, mucho de la inteligencia artificial está resolviendo un sinfín de problemas que era de incalculable complejidad y ahora se están presentando tanto en la industria de la química, tanto en el tema de la exploración del espacio. O sea, el ser humano tardó muchísimo en encontrar los planetoides que son parecidos a la Tierra, y ahora la inteligencia artificial está encontrando como 100 cada mes. Es decir, es Sí. una capacidad de pensamiento, de inteligencia, de decodificación de información brutal. Además, pues Sí. ellos, estas inteligencias probaron ser absolutamente eficientes derrotando a los seres humanos en todo tipo de juegos. DeepMind derrotó al gran maestro del Go, del juego del Go, que es mucho más complejo que el ajedrez, y Entonces, no en ¿qué sus nos reglas, es más queda, básico en sus reglas, pero Giovanni? Entonces, no, en ese lo que yo sentido ¿sí? Que parece un entorno de derrota y que son superiores, ¿qué nos queda a nosotros? hay un tema que lo planteó Isaac Asimov con las leyes de la robótica, ¿no? Él cree que hay que poner en la inteligencia artificial y en la robótica 3 leyes. Se las voy a enunciar muy rápidamente. La primera ley dice que un robot no hace daño a un ser humano ni por inacción y no permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley dice que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Estas leyes de la robótica, junto con la que él llamó la ley cero, un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños, son leyes que se han planteado como límites a la inteligencia artificial y como límites a la robótica. Sin embargo, y antes para terminar así muy rápidamente, esto no ha estado exento de críticas, ¿no? Incluso de pensar en cómo funcionan los robots, por ejemplo, de inteligencia artificial que se usaron para hacer ataques militares que están en estos robots aéreos, ¿no? En estos drones. Algunos bromean con qué leyes son las que tienen estos drones de ataque que hay en el ejército norteamericano, ejército alemán, ejército francés. Y David Langford dice, las leyes que responden estos robots son las siguientes. Un robot no dañará al personal gubernamental autorizado, pero eliminará a los intrusos con un perjuicio extremo. Sí. Un robot obedecerá las órdenes del personal autorizado, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la tercera ley. Tercera ley, un robot protegerá su propia existencia con armamento antipersonal letal porque un robot es muy caro. Esta forma irónica de plantear. Entonces el robot en defensa propia puede acabar con todos. Dios. Porque es muy caro. Esa es la ironía de Langford. Ahí se rompe todo. Muy interesante, Giovanni, esta propuesta. Cris, ¿nos quieres complementar? Nos quedan pocos minutos, nos gustaría avanzar, pero escuchar a Cristina, a Cris y a Patricia para la siguiente pregunta también. Cris. Sí, bueno, creo que en base a lo que estamos hablando, estimo que el ser humano tiene que adaptarse a esa transformación que va a generar la tecnología en el ser humano. Y creo que para complementar un poco lo que decía Felipe, la solución para poder estar preparados es a través de la educación. En principio, sí. si uno empieza a ver lo que se está mostrando estos temas en América Latina, como decía Felipe, es muy poco, no solamente en Colombia, sino en Argentina, en América Latina en general se habla muy poco, hay pocos especialistas de estos temas,
para ser más concretos, a mí me molesta que me digan futurólogo porque el futurólogo vendría a hablar de ciencia ficción, ¿no? Entonces yo vendría a ser como un analista, ¿no? de lo actual, pero futurólogo me suena chanta, ¿no? A alguien que habla por hablar. En cambio, Especulación. claro, en cambio el analista o el científico del conocimiento viene a ser el que no te da, digamos, solamente la teoría, sino que te dice, bueno, esta es la teoría, pero te pongo la solución y la trabajo, ¿no? Porque hay millones de personas que dicen, vamos a hacer esto y esto habría que hacer, pero estamos en un momento no de hablar, sino de hacer, porque no nos queda tiempo. Entonces, en ese tema de cómo hacer para que esto se pueda, digamos, tener una estructura o darle forma a todo esto, en principio la educación, segundo, la formación de educadores, ya no de temas futuristas, sino de temas actuales, porque todos estos temas que estamos hablando no son futuristas. El hecho de ver de que de aquí al 2025 probablemente tengamos a 100.000 personas como mínimo con un implante en su cabeza para poder decir que va a poder bajar Wikipedia en su cerebro, y de aquí al 2030 vamos a tener 1 millón de personas que van a tener ese implante en la cabeza, y eso que no está sacado, ¿cuántos hay en China? ¿Sí? Porque en China, antes de que se empezara a hablar en América Latina y en Estados Unidos de los implantes de Neuralink, se hablaba de Neuramatrix y se hablaba de los Brain Talker, y se presentó en el año 2019 en el Foro de Ciencia y Tecnología de Beijing. O sea, que ya, digamos, el Servicio Secreto de China ya utiliza los implantes para poder, por ejemplo, mientras yo hablo contigo, estar leyendo lo que estás pensando. Entonces, si yo puedo leer lo que estás pensando sin que tú me digas lo que estás pensando, puedo meterme a doblegar tu forma de ser, tu personalidad, y digamos, a condicionarte en una comunicación que puede ser de negociación, de amistad o lo que sea. Entonces, eso es lo complejo si no trabajamos la educación a través de, por ejemplo, organizaciones que empiecen a formarse, no en el sentido de lo que hace Chile, por ejemplo, con los foros del futuro, que estoy muy en contra de esa idea de que sea Chile. No, aquí tenemos que hablar de América Latina. América Latina tiene que unirse a través de instituciones universitarias, empezar a generar una co-creación de estos temas, empezar a motivar e incentivar a los jóvenes para que empiecen a apasionarse de todos estos temas y empiecen ellos a crear los nuevos modelos de negocio, que mucho tiene que ver con esta economía sintética, ¿sí? Cuando hablamos de economía sintética, entran los humanos digitales, entra esta posibilidad, por ejemplo, de ser prosumers del entretenimiento, de las telecomunicaciones, porque van a ser las inteligencias artificiales los que hagan el trabajo, pero nosotros le tenemos que dar los argumentos. Para poderle dar los argumentos necesitamos trabajar la parte humana y que ellos se encarguen de trabajar. Pero ya nos vamos a olvidar de los influencers que se sacan fotos y se hacen los lindos o las lindas, nos vamos a olvidar de los actores de Hollywood, porque van a encargarse los avatares humanos de hacer todo ese trabajo. Ahora, pero va a haber que tener un repertorio mental para crear esa economía sintética que va a ser muy económica, porque estamos hablando de que en el año 2000 una película te podía costar entre 7 y 8 millones de dólares. Ahora, pero con la economía sintética, con $20 vas a poder estar creando una película desde tu casa. Entonces, todo lo que es Netflix o Hollywood va a quedar escaseado, porque van a entrar disruptores que van a ser aquellas personas que idealicen a través del conocimiento esos nuevos modelos de negocio, esas nuevas formas de entretener, y van a generar una disrupción total. Entonces creo que el resumen de todo esto para que se trabaje de forma concreta y eficaz es la unión a través de la cuestión educativa, a través de las universidades, a través de un foro latinoamericano del futuro, que es algo que vengo hace más de 4 años insistiendo que tenemos que crear en América Latina un foro latinoamericano del futuro. No lo de Chile, porque Chile es como que toma la bandera, por ejemplo, con lo de los neuroderechos que nace en Chile. Ahora, sí, yo digo, y eso no tengo nada en contra de Chile, pero digo, si Chile mañana lo aplica los neuroderechos, ¿qué va a pasar con los demás países de la región que ni siquiera los propios docentes entienden de qué se trata esto de los neuroderechos? Y muchos no creen de esta cuestión de que realmente nos van a leer las frecuencias cerebrales o que nos pueden modificar la forma de pensar. ¿Y por qué viene eso? Porque si hubiese un foro latinoamericano en el futuro donde se plantea durante un mes un debate con todos los docentes en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la política, en el ámbito del derecho, a debatir sobre estos temas en un debate que sea mensual mínimamente, podemos empezar a generar conciencia y armar una estructura jurídico y política, que es lo que necesitamos en América Latina. Ya necesitamos ir haciéndonos la idea de que necesitamos un contrato social 2.0, donde a ese contrato 2.0 le empecemos a agregar ceros y unos.
Perfecto. Tenemos muchísimo que hacer. Creo que las instituciones de educación superior tenemos una misión clara en este sentido. En términos de esa relación colaborativa, hay muchas soluciones que ya están en el campo empresarial y que de verdad son útiles, incluso para tareas peligrosas. Pero tenemos realmente muchos desafíos en términos de competencias y de ese compromiso para no caer en la especulación, como mencionan, para no generar alertas sin generar soluciones, porque el propósito de estos espacios es precisamente traer la conversación, pero para que esto siga y se tomen decisiones. En este sentido, existen varios desafíos. Escuchemos qué nos dice Ana, nuestra humano digital, al respecto de los desafíos. En cuanto a los desafíos, los humanos deben impulsar una tecnología más humana, para no correr el riesgo de ser reemplazados. La tecnología no es mala ni buena, es el uso que se le da. Muy bien. Entonces, en este caso, parece que aquí hay una advertencia. Felipe y Patricia, ¿ustedes cómo lo ven? Tenemos este riesgo de ser reemplazados. Creo que Cristian es muy claro y Giovanni también en sus planteamientos. Tenemos unos compromisos como sociedad y como educación para contrarrestar estos movimientos, pero no para detenerlos, sino para poder darle el enfoque humanista a estas transformaciones. Pero en términos de capacidades humanas, ¿cómo nos ven ustedes? Okay. Felipe. Bien, inicio. Patricia. Gracias. Bien. Muy bien. Insisto, creo que en este foro, creo que los cuatro estamos muy conscientes de que es nuestra realidad ya, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, y que si bien es cierto, insisto, tiene los beneficios, también vamos a sufrir las consecuencias, pero, y escuchando a Cris, sí deja asombrado esos números que maneja, que cuántas personas ya tienen un chip o cuántas van a tener, y la longevidad ya en el 2025, 2030 que vamos a tener los humanos o pseudohumanos. Yo viéndolo desde el punto de vista de latina, un país como México, creo que como ahí en alguna vez lo menciona y lo pide en su libro Yuval Harari, que hay que irnos despacio, y ese despacio yo lo interpreto como incorporar la inteligencia artificial responsable. Eso es lo que yo interpreto como despacio. E insisto, como latina, definitivamente vamos despacio. Latinoamérica es otra, y lo decía Felipe hace rato, se abre más la brecha. La tecnología avanza a velocidad gigantesca en muchos países desarrollados, pero Latinoamérica, o sea, nada que ver. Lo veo desde mi ciudad, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Pensar que en el comercio, así simple comercio que tenemos de las MIPYMES en esta ciudad, incorporar nada más solo el hecho de un aparato mecánico como en otros países, que entres y hagas tu pedido ahí, nada más en eso, sin pensar en un robot ya, no se da y no sé cuándo se vaya a dar, por el simple y sencillo hecho que hay otras cuestiones sociales, como la inseguridad, la misma economía, el implantar un aparato tecnológico en un comercio de MIPYMES implica que en la madrugada te levanten la cortina y te lo lleven. No sé si me estoy explicando. Entonces, la brecha se sigue ampliando. Van a seguir estos avances tecnológicos en muchísimos países y muchas personas con el chip o con un brazo, no sé, pero por otro lado, Latinoamérica va despacio, muy despacio. Va despacio sin pensar,
Sí, vamos despacio, pero sin pensar cómo vamos a poder gestar el cambio, porque no es solo ir despacio con la pasividad de ni siquiera reflexionar en ello. Es ir despacio, pero solucionando, pensando, creando con esa mirada futurista responsable a la que nos invita Cris. Felipe, ¿cómo nos ves desde las universidades en ese sentido? Ari, tú hacías una pregunta sobre el riesgo y creo que concuerdo con todas las personas anteriormente que ya, digamos, hemos sobrepasado inclusive esa pregunta. ¿Será que la inteligencia artificial podrá superarnos? Creo que ya sabemos que eso se puede lograr. Yo creo que definitivamente la respuesta es sí. Yo inclusive, Cristian lo decía esta mañana, porque hay algo que todos los libros, por ejemplo, el de Joseph Aoun, que habla de Rough Proof Education y todo esto, siempre le dicen a uno, enfócate en lo que los seres humanos somos únicos. Y a mí esto me ha llevado a pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente somos únicos? Y una de las conclusiones que he llegado es la conciencia. La conciencia realmente es lo que nos hace únicos, una de las cosas que nos hace únicos quizás. Y luego, pues también llegó a mis manos recientemente un libro que habla de neurociencia y neurobiología y un interés de los seres humanos por descifrar el funcionamiento detallado del cerebro. Entonces ya sabemos un poco dónde están las emociones, ya sabemos dónde está la parte, digamos, en la parte frontal, donde está un poco las inhibiciones, ya entendemos mucho del cerebro. Y está una obsesión por entender de manera, o sea, de relacionarlo con la parte biológica, la conciencia. Es decir, ya hay hipótesis de que la conciencia existe entre una relación entre el tálamo y la parte frontal y entonces yo digo, bueno, entonces también vamos a resolver eso, o sea, quizás vamos a resolver eso. Y creo que sí. Giovanni lo puede decir mejor, pero yo leía también Pinker y Pinker dice en los últimos 200 años la ciencia le ha ganado a la filosofía y eso significa que hemos sido capaces de resolver un montón de cosas que antes no sabíamos. Y creo que esa obsesión por saber mucho más de nosotros mismos pues nos va a llevar a entender inclusive cómo funciona nuestra conciencia. Eso significa que a nivel de capacidad de descubrir cosas y de crear nosotros mismos quien nos pueda reemplazar, creo que va a ocurrir. Ahora bien, me devuelvo al mismo punto y es, pues, cómo vamos a administrar eso. Y en ese caso me uno muchísimo más a los pensamientos optimistas de la capacidad que tenemos como seres humanos de autorregularnos, o sea, de encontrar el cierre de brechas, como lo hemos hecho históricamente. Hemos tenido momentos de la historia, ya los hablaron anteriormente, donde hemos perdido la capacidad de entendernos y de entender la necesidad de garantizar nuestro futuro. Pero yo lo veo completamente en manos de nosotros mismos. Y yo creo que ya también lo hemos dicho desde el punto de vista de la educación, hay varias cosas, yo creo que Marta fue muy buena en su presentación, a mí me gustó mucho lo que ella dice porque casi que lo pudo sacar por pedazos. Un tema es, tenemos que enfocarnos en estas carreras, oficios que nacen todos los días, naturalmente, tenemos que enfocarnos en las nuevas habilidades, naturalmente, tenemos que ir a la educación para toda la vida, o sea, quitarnos esos imaginarios también de la educación discreta, es decir, a los 25 años termino y luego pues me voy a trabajar, eso no existe más, es una capacidad de actualizarnos a cada momento y también utilizar de manera positiva las herramientas de la tecnología a nuestro favor. Es interesante realmente, Felipe, aquí ya me están diciendo backstage que la otra sala nos está esperando. Hay varias preguntas en el chat para ustedes y porque esta conversación, bueno, nos alargamos un poco, la conversación realmente tiene muchísimos más elementos. Tenemos un camino por recorrer, las cosas están dichas, las cartas están sobre la mesa. En términos de esta sociedad biotecnológica, tenemos varios retos que cumplir. Ahora los invitamos a ustedes a que entren al chat y conversen con nuestros asistentes. Mientras nos vamos a conectar con la siguiente sala porque sigue la conferencia de Andrés Gamba alrededor de las generaciones y la tecnología. Quiero reconocer que en este espacio trabajamos de una manera muy profunda las categorías de transhumanismo, de inteligencia artificial y relación colaborativa. Y en un panorama en el que Latinoamérica tiene varios retos, como lo mencionaron Cris y Patricia, nosotros tenemos
hacemos una labor desde la educación. Y de esa propuesta de tener docentes y de tener ámbitos universitarios que propongan estas conversaciones con profundidad es el primer paso para que empiecen a existir también políticas públicas y planteamientos desde la bioética en las distintas profesiones y áreas sociales. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, Giovanni, Cristian, Felipe, Patricia, por estar con nosotros y a todas las personas que están conectadas. Sigamos la conversación. Por favor, les pido que en el chat se unan con nuestros asistentes porque tenemos varias preguntas muy interesantes allí también para continuar este Working Together, y nos conectamos también a nuestra sala anterior. En el chat les hacemos llegar nuevamente el link original para que ustedes se devuelvan a la sala principal y continuar con el cierre de nuestro foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso a ustedes, nuestros panelistas. Gracias.